Bueno, buenas tardes. Continuamos. Le toca el turno al doctor Daniel Pasquini con este tema, estrategias para alteraciones reproductivas en yegua. Doctor, pues muchas gracias. Como siempre, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Placer escucharlo. Buen colega, amigo, gente de gran experiencia. Entonces, adelante, doctor, lo dejamos en sus manos. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a BioCrea por una vez más invitarme a estar con ustedes y poder de alguna manera contribuir compartiendo la experiencia que yo tengo. Hoy el tema elegido es el cuidado con las yeguas, las estrategias para alteraciones reproductivas. Eh, la idea es traer un poquito, hablar un poquito de diferentes partes relacionadas a ese tema y espero que de alguna manera les pueda contribuir con las informaciones y ya después que cuando terminamos la presentación voy a estar totalmente disponible a preguntas de ustedes. Bueno, empezar a hablar de las yeguas, vamos a empezar por la parte básica, que hablando de la anatomía del sistema reproductor de la yegua, ¿no? Saber cuáles son todas las partes que definen o que componen el trato reproductivo de las yeguas, desde la parte de la vulva, la parte más externa, hasta la vagina, el fondo de vagina, el cervix, el cuerpo uterino, los cuernos uterinos, el oviducto y el ovario. Y saber también de las fases del ciclo estral de la yegua y qué se puede encontrar en cada una de esas fases. Entonces, tenemos que el ciclo estral de la yegua dura en promedio 21 días, de 19 hasta 22 días. La fase de estro o fase folicular de 5 a 7 días, el diestro o fase lútea de 14 a 16 días. Y aquí muy importante saber siempre cuáles son las manifestaciones esperadas en cada una de esas fases. Por ejemplo, en el estro, si vamos a colectar material de citología como tal en ese periodo, es aceptable que se encuentre células polimorfonucleares porque incluso es esperado. Es el momento en que hay una reacción uterina para limpieza, para preparar ese útero para recibimiento del semen y después, posteriormente a eso, del embrión. Entonces, es esperado que se encuentre polimorfonucleares, pero en una cantidad que no puede ser superior, que no puede ser superior a 10% de las células contadas. Ya, por ejemplo, si hacemos esta prueba en el diestro, si encontramos un solo polimorfo nuclear, ya significa que tenemos una endometritis instalada en ese útero. Y aquí tenemos como información el calor del potro, ¿no? Que pasa entre 5, entre el quinto y el octavo día después del parto y que mucha gente le gusta utilizar para inseminar la yegua, ¿no? Y lo que tenemos de información es que sí se puede utilizarlo. Las tasas de recuperación embrionaria en el calor del potro son iguales de otros ciclos, pero la tasa de reabsorción embrionaria sí es más grande cuando utilizamos el calor del potro en relación a otros ciclos. Extremadamente importante, supremamente importante conocer la fisiología endocrina de la reproducción, cuáles hormonios están más en niveles séricos más altos, en qué fase, cuáles actúan en qué fase y en dónde podemos intervenir en la fase de los ciclos estrales en el caso de que es necesario hacer una intervención exógena hormonal. Entonces, supremamente importante. Claro, eso es un tema de solamente una charla para hablarnos toda esa parte de fisiología, pero para tener en cuenta que sí es importante saber cuándo es el pico de LH, cuándo es el pico de estrógeno, en qué momento ovula la yegua, el momento de inducción de ovulación, para también el momento de utilizar estrategias como inducción de doble
ovulación, todo eso se hace con un buen conocimiento de la fisiología endocrina de las yeguas. Y hacer un buen control del ciclo estral. Y ese control del ciclo estral empieza con la palpación. Hoy muchísimas personas, especialmente los más jóvenes que están empezando a trabajar, están muy preocupados en aprender a hacer ecografía. Obvio que la ecografía es una herramienta fundamental para trabajarmos hoy con reproducción, con las yeguas o para hacer el uso de las biotecnologías, pero no podemos olvidarnos que la palpación y saber hacer una buena palpación es fundamental para que junto con las imágenes que nos trae la ecografía podemos cerrar un diagnóstico o cerrar la conclusión respecto a una yegua. El tono uterino, por ejemplo, no se puede evaluar con la ecografía. La palpación del cervix, que es la estructura que hay que estar más competente de todas en el diestro, no se puede evaluar con la ecografía, solamente con la palpación. Y poquísimas personas hacen la palpación del cervix, o sea, que es la estructura que en ese momento del diestro hay que estar muy competente. Es fundamental que esté competente. Entonces, no olvidarnos nunca de hacer una buena palpación, de aprender a hacer una buena palpación y también evaluación de lo que estamos palpando. Aquí es el cervix, es la estructura que, como en ese momento de diestro, hay que estar muy cerrada, muy competente, coaptada para que se mantenga la gestación, para que tengamos buena chance de gestación y a través del tono uterino y del tono del cervix sabemos si la producción de progesterona está siendo suficiente. Saber evaluar, interpretar la ecografía a través de evaluación de los grados de edema, de lo que es considerado patológico y lo que es fisiológico, y también nos trae la información siempre de los momentos ideales para inducción de la ovulación. Entonces tenemos la manera de evaluar también los cuerpos lúteos, los diferentes tipos de cuerpo lúteo, qué es funcional, qué no es. Acá en los folículos también he mirado algunos equívocos respecto a la forma de medir los folículos. Yo veo mucha gente utilizando solamente la altura de los folículos o el ancho de los folículos, cuando la manera correcta de medir, por ejemplo, tenemos esa imagen del folículo que está como comprimido, que hay una compresión. Si hacemos solamente la altura o solamente el ancho, seguramente nos vamos a equivocar en medir el tamaño real de ese folículo para saber si vamos a inducir o no la ovulación, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Hacemos la medida de la altura, la medida del ancho y hacemos un promedio. Ahí sí es la manera correcta, así es una manera correcta de medir los folículos y tener la real dimensión del folículo. Aquí, en el lado izquierdo, un folículo en el momento ideal para inducción de la ovulación. Un folículo que puede estar ahí con 33 a 36 milímetros y lo principal es el edema, es saber que tenemos un edema grado 3, que es ese de la imagen muy clásico, que nos muestra y nos garantiza que la yegua todavía no tuvo el pico endógeno de estrógeno, entonces ese sería el momento ideal para inducir. Y ya el de la derecha, ya ovulando en el momento de la ovulación y el útero mostrándose como sin edema. Evaluar el comportamiento nos ayuda mucho en casos de que tengamos una cantidad muy grande de animales. Podemos utilizar sementales para ayudarnos. Por ejemplo, en ese caso, en la foto de la izquierda, utilizar sementales para elegir cuáles yeguas vamos a evaluar, vamos a hacer la ecografía y la palpación. Cuando hay un volumen muy grande de yeguas, podemos utilizar esa estrategia, porque las yeguas que se acercan y se dejan tocar están en calor, las que se acercan pero no se dejan tocar
están empezando el calor y las que se alejan están en diestro. Entonces eso nos puede ayudar como una estrategia, siempre haciéndolo de la manera más segura posible para que no ocurran accidentes como ese caso acá. Entonces siempre con el máximo de seguridad para las yeguas y también para los sementales. Saber algunas características reproductivas de las yeguas es muy importante hasta para elegirmos la forma que vamos a utilizar las biotecnologías. Entonces aquí tenemos en la imagen de la izquierda un folículo con un osito acá adentro, circundado por las células de cúmulos. Y acá en la derecha la, la anatomía del oviducto, el istmo, la ampulla y que es en donde ocurre la fecundación, el oviducto y el ovario. Y saber que, por ejemplo, la viabilidad del ovocito después de la ovulación es de 6 hasta 8 horas y la permanencia del ovocito fecundado en el oviducto es de 5.5 hasta 6 días antes de que sea liberado para el útero. Hacer estrategias para disminuir reacciones en el útero de la yegua, como por ejemplo inseminaciones profundas con baja dosis, que no es necesariamente solamente para el uso de semen congelado. En las yeguas que tienen inflamación, respuesta inflamatoria exacerbada a la inseminación, también podemos adoptar esa estrategia y nos ayuda demasiado porque el volumen que vamos a trabajar no va a pasar de 2.5 mililitros por inseminación. Acá podemos mirar que economizamos un trayecto muy grande del espermatozoide cuando hacemos la inseminación profunda. Entonces podemos trabajar con bajas dosis porque vamos a llevar estos espermatozoides en la estructura que buscamos, que es la pupila, que ya vamos a mirar una imagen de ella, y con eso depositar el semen ya directamente en la entrada del oviducto. Esa es una técnica que nos ayuda mucho, pero es importantísimo decir que el máximo de volumen que se puede ser utilizado en esa técnica de inseminación es 2.5 mililitros. Cualquier cantidad, cualquier volumen mayor de 2.5 mililitros, ya vamos a tener un reflujo del semen al cuerpo del útero y ya no hace más diferencia si la inseminación fue profunda o no, o fue convencional. Entonces, también saber cómo utilizar la técnica es importante. Aquí tenemos una imagen de un cervix también en la fase de diestro. Acá el útero, el cuerpo uterino, acá la bifurcación, en donde vamos a los cuernos uterinos, y acá es la papila, es la estructura que está en la extremidad de los cuernos uterinos y que es la entrada, el ingreso al oviducto. Es por aquí que entran los espermatozoides. ¿Cómo mejorar la eficiencia en la transferencia de embriones en yeguas que son problemas o en yeguas que son más viejas? Podemos adoptar estrategias para aumentar la producción de embriones por donante, mejorar las tasas de confirmación de los embriones en las receptoras y disminuir las tasas de pérdidas embrionarias. Estas son las estrategias que podemos intentar adoptar para mejorar las tasas de fertilidad de las yeguas en un programa de transferencia de embrión. Ya aquí, una característica de la ovulación de las yeguas solamente ovulan por la fosa ovulatoria. Y cuando hay una ovulación, es un proceso en que hay sangre. Y como hay sangre en el proceso de ovulación, también hay formación de los coágulos. Entonces, cuando un folículo ovula y hay la formación de los coágulos, muy difícilmente otro folículo que pueda venir a ovular va a ser eficiente porque el ovocito no va a pasar por el coágulo. Esa es la razón por la cual es tan difícil trabajar con el sistema de superovulación en la yegua, así como hacemos en el ganado, en el ganado con las vacas. Es por esa razón que no es posible superovular yeguas. Hablemos de la senilidad en relación a la fertilidad. No hay cómo decir que esta yegua de la derecha tenga la misma fertilidad de la yegua del centro o que la yegua del centro tenga la misma fertilidad de la yegua de la derecha. Obviamente que la edad
influencia en muchos aspectos y también la condición nutricional. La quispectina es una sustancia que también actúa con el control de ciclicidad de la yegua. Por eso, aunque tengamos la luz ideal que en el periodo reproductivo de la yegua, si la yegua no tiene una buena condición corporal y la quispectina es almacenada en la grasa, entonces si no hay grasa, hay muy baja concentración de quispectina y aunque tengamos baja melatonina por un fotoperiodo mayor, no vamos a tener yeguas ciclantes o vamos a tener yeguas con ciclos muy irregulares por el tema nutricional. Entonces, aquí hay dos puntos. El primer punto es que el sistema reproductivo es un sistema secundario, o sea que no es vital. Por eso, en una situación en que hay balance energético negativo, que la yegua pierde mucha condición corporal, mucho peso, el organismo como una defensa entiende que como el sistema reproductivo es secundario al vital, que el pare para que lo que hay de energía se quede para mantenimiento de los sistemas que son vitales. Y también adicional a eso, lo que les expliqué ahora, el tema de la quispectina, que si no hay grasa, no hay quispectina, entonces tampoco adelanta tener un buen fotoperiodo. Entonces, lo ideal es, además de tener un buen fotoperiodo, tener un buen estado nutricional de las yeguas. Y las yeguas de edad avanzada son yeguas que ya están hace mucho en programas de transferencia de embriones, son programas que exigen demasiado de algunas yeguas y por el bajo costo y por las bajas tasas de recuperación embrionaria nos hacen manipular demasiado estas yeguas y tener muchas agresiones al cervix y llevar a una situación como esa. Por los equipos que utilizamos o por muchas veces sermos muy agresivos por no tener tanta experiencia en la manipulación del cervix para sacar embriones, generamos lesiones en estos cervix que son sustituidos por fibrosis y se convierten en cervix incompetentes y sinuosas con las cuales ya no se puede más trabajar. Una estrategia que podemos adoptar para intentar relajar ese cervix en el momento de que vamos a lavar el embrión es esa asociación del misoprostol en 200 microgramos más el Buscopan en la dosis de 60 miligramos en un vehículo de 3 a 4 mililitros, en donde vamos a inyectar directamente en el cervix para generar un relajamiento. Entonces, son estrategias que podemos intentar utilizar. Yo ya he tenido algunas buenas experiencias con ese protocolo, pero claro que hay casos que ya están demasiado complicados y el cervix ya está demasiado comprometido y desafortunadamente no hay mucha esperanza en estos casos. Ya con intentos de células madre, ya vi funcionar en algunos casos, otros no, incluso en las mismas yeguas en que ya ha funcionado, no significa que va a funcionar siempre. Cirugías de cervix, tampoco he mirado ningún éxito en las cirugías de cervix. Entonces termina que esta yegua pasa a ser una yegua de elección para el ICSI. Y con el cervix incompetente, eso es lo que pasa, ¿no? No vamos a tener una limpieza uterina ideal y ahí vamos a tener siempre acúmulo de líquido en el útero y una infección persistente en ese útero. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de subfertilidad en las yeguas? Tenemos los problemas uterinos, la senilidad que trae por sí muchos problemas que vamos a tratar aquí un poquito más adelante, o la asociación de ambos, o sea, tener yeguas viejas con problemas uterinos. Entonces, hoy ya tenemos que 30% de las yeguas de programas de transferencia de embrión están en edad avanzada, arriba de los 20 años. Por eso es muy importante saber manejar a estas yeguas. Hay colegas veterinarios allá en México que literal trabajan con una clínica geriátrica de yeguas porque las yeguas más jóvenes son las de 20 años. Entonces, es muy importante saber manejar estos animales. Entonces, las yeguas más viejas, de edad más avanzada, ya empiezan a tener muchos problemas en el mecanismo de ovulación y o de maduración del ovocito. Entonces, por esa razón,
muchas yeguas viejas no responden bien a la inducción de la ovulación, llegan a formar folículos preovulatorios, pero regresan otra vez y entran en atresia, o hasta momentos en que se logra ovular la yegua, pero por tener una dificultad o problemas del mecanismo de maduración del ovocito, son yeguas que tienen subfertilidad. Entonces, no es porque ovula que una yegua va a preñar o va a dar embrión. Entonces, hay factores de maduración que son fundamentales para que haya fecundación. Y es importante saber que yeguas que tienen endometritis no van a tener afectadas las tasas de recuperación de embriones. Claro que sí, las tasas de preñeces, pero no es directamente ligado a las tasas de recuperación embrionaria. Por eso, incluso yeguas con endometritis, sí es posible sacar embriones. Acá para que veamos la diferencia de la característica de la calidad de los oocitos. Entonces, en yeguas jóvenes, la columna amarilla son de oocitos no fragmentados, íntegros, y los rojos de fragmentados. Ya en las ancianas es prácticamente el mismo porcentaje de oocitos fragmentados en relación a no fragmentados, lo que significa decir que es un oocito que no puede ser fecundado. Entonces ya ahí hay una disminución muy grande de las tasas de preñeces o de recuperación oocitaria. ¿Qué podemos hacer entonces para ayudarnos en estos casos? Podemos, por ejemplo, en estas yeguas que son más viejas, que tienen más edad, hacer una asociación de inductores de ovulación. Entonces vamos a utilizar el GnRH, que puede ser la estrelina o la desrollerina, con el HCG. Y acá el HCG, la dosis de HCG puede ser de 700 unidades internacionales hasta 2.500 unidades internacionales. En estas yeguas, yo recomendaría el uso de 2.500 unidades internacionales asociado a la al GnRH. Son dos inductores de ovulación que ocupan diferentes receptores que actúan de manera sinérgica y que reducen las fallas ovulatorias. Una otra estrategia que podemos utilizar en estas yeguas ancianas es, por ejemplo, cuando un folículo alcanza el tamaño de 20 milímetros, eh, eh, solamente un folículo ya alcanza un tamaño de 20 milímetros, podemos empezar un protocolo de la aplicación de la mitad de la dosis de GnRH, sea la estrelina o la desrollerina, cada 12 horas, y es fundamental respetar el intervalo de 12 horas, no son 10, no son 13, son 12, hasta que el folículo alcance 25 milímetros. Cuando el folículo alcanzar 25 milímetros, podemos empezar a utilizar 500 unidades internacionales cada 24 horas de HCG hasta que este folículo llegue a los 35 mililitros y un edema de por lo menos grado 1, y ahí vamos a hacer la inducción de la ovulación con 2.500 unidades internacionales de HCG. Ese es un tip que les doy que nos ayuda muchísimo en las yeguas que sabemos que ovulan, pero que no logran tener embriones porque seguramente hay esta falla en el proceso final de maduración de los ovocitos. Utilizar suplementación ya es más que probado que sí ayuda y funciona en estas yeguas. Sean yeguas que son muy exigidas en una temporada de reproducción, que vamos a tener que sacar muchos embriones, o en yeguas más viejas que tienen histórico de subfertilidad, y también adicional a eso, yeguas que están en programas de ICSI, que necesitan un estímulo de maduración ovocitaria aún mayor que las yeguas que están en programas de transferencia de embriones. Entonces, la suplementación con productos que traigan antioxidantes, carnitina, arginina y omega 3 nos ayuda muchísimo. Entonces, ya hay muchos trabajos y publicaciones que muestran los efectos positivos de la suplementación. ¿Sí? Nosotros tenemos el reproductor que hay en México, se llama Broodmare, porque los productos que están en México vienen de Estados Unidos, que sirve para un mantenimiento
de la fertilidad de las yeguas en la temporada de reproducción. Entonces, el rosadito, que se llama broodmare, sirve para mantenimiento. Y acá se muestra en una publicación que fue hecha que en yeguas ancianas suplementadas con el reproductora se logró tener el doble de recuperación embrionaria por lavado. Y el Broodmare Plus, acá en Brasil es reproductora Plus, pero en Estados Unidos y México es Broodmare Plus. Esa sirve para tratamiento, entonces para casos de yeguas con histórico de subfertilidad y también yeguas en programas de ICSI, porque además de mejorar toda la calidad del ambiente uterino, el drenaje linfático uterina, también mejora muchísimo el grado de maturación de ovocito. Y esto es una publicación hecha por el laboratorio In Vitro de Brasil, que es el laboratorio que más hace embriones de ICSI en el mundo hoy y que ha mostrado que hubo, después de empezar la suplementación con el Broodmare Plus, el doble de formación de embriones de ICSI con esa suplementación. Entonces, eso muestra que es demasiado eficiente. Y otros cuidados que hemos que tener con las yeguas ancianas. El manejo de una yegua anciana no puede ser igual de una yegua joven como la que vimos en la foto. Todo el día a día y el manejo de la yegua hay que ser diferente, porque son yeguas, los caballos en general ya son animales muy susceptibles a situaciones de estrés. Los animales más viejos, aún más, o sea, tener un confort a ese animal, no sacarlo de los grupos en que está acostumbrado o de la pesebrera en donde está acostumbrado a quedarse. Tener preocupación con la termorregulación. En México hay lugares supremamente calientes y los animales sufren muchísimo con el calor. Los caballos en general sufren mucho más con el calor que con el frío extremo. Les da mucho más duro, les afecta mucho más el calor que el frío. Entonces, tener buen sombreamiento, tener relación social, una buena nutrición, va a impedir que el estrés afecte la ciclicidad. Y el estrés afecta la ciclicidad de la siguiente manera. La hormona responsable por el grado final de maduración del ovocito es el LH, que tiene una ola de liberación más larga y más lenta que para el FSH. Entonces, está más susceptible a la influencia de los factores de los cortisoles liberados por el estrés. Y con esa liberación hay una interrupción de esa ola de estímulo de liberación del LLH por la hipófisis y no hay un buen grado de maduración del ovocito. Entonces, cuando ustedes piensan en decir, no, el estrés afecta la ciclicidad de la yegua, es por esta razón, porque el LH necesita de una ola de estímulo de GnRH que viene del hipotálamo más larga y más lenta para estimular la hipófisis a liberar el LH. Cuando hay estrés, hay liberación de cortisoles que afectan esa ola de liberación de LH que no viene en una cantidad suficiente para generar la maduración necesaria o esperada del ovocito. Acá, en los casos de endometritis, cuáles son siempre, y hongos, ¿no? Sea por bacteria o por hongos, cuáles son los agentes más comunes que encontramos en estos casos. Y aquí el número 1, el Streptococcus zoopidemicus, el número 2, la Escherichia coli, y el número 3, la Pseudomonas y la Klebsiella. Estos son los 3 agentes bacterianos más encontrados, más comúnmente encontrados en endometritis bacterianas. Y aquí la etiopatogenia de las endometritis, o sea, es algo supremamente complejo y que es necesario tener un muy buen diagnóstico para hacer el tratamiento correcto y ahí tener éxito, porque salir tratando de cualquier manera, seguramente no vamos a tener éxito o buen éxito en estos casos. Entonces, la primera cosa y la más importante es definir cuál es el problema. ¿Qué está pasando con esa yegua? Son yeguas que simplemente tienen una respuesta exacerbada después de la inseminación artificial. Son yeguas con endometritis.
si son endometritis, si es fúngica o bacteriana o una asociación de las dos, a través de citología, cultivo, biopsia y también de corrección de deformidades vulvares, que son causas de que generan muchos casos de endometritis solamente por no tener una buena conformación vulvar en estas yeguas. Bueno, ¿qué pasa con los tratamientos uterinos con antibiótico? Cuando hacemos muchos tratamientos uterinos repetidamente con antibiótico en el útero, podemos tener reflujo de estos antibióticos para la vagina. Y con este reflujo hay una alteración de la flora vaginal, un desequilibrio de la microbiota y hay desarrollo de patógenos que van a llegar en el útero por una infección, una contaminación ascendente. Entonces, muchas veces generado por nosotros. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con el uso de antibióticos intrauterinos. A mí personalmente, no me gusta utilizar antibióticos intrauterinos, pero a mucha gente sí le va bien, utilizan de manera tranquila y no pasa nada. Lo que es importante es asociado a eso también utilizar tratamientos sistémicos. Y para eso hay muchas drogas que podemos utilizar. Las penicilinas, procaína sódica, potásica, benzatina, todas funcionan bien. El Septiofur, la gentamicina, la enrofloxacina. A mí me gusta muchísimo utilizar la enrofloxacina. Me gusta utilizar en una dosis de 5 a 7.5 miligramos por kilo por ahí 7 a 10 días, depende del caso de la endometritis. Y también utilizar agentes antifúngicos, que a mí me gusta utilizar. A mí, mi antifúngico de elección es el fluconazol. A mí me gusta utilizar el fluconazol en la dosis de 10 miligramos por kilo. Es una dosis alta, pero así me gusta utilizarlo por 20 días, cada 24 horas. Entonces, una sola aplicación. Y también podemos hacer la infusión de fluconazol con 100 a 500 miligramos diluido ahí en 100 mililitros, sea de Ringer lactato o del Botukiller, que ya vamos a hablar del Botukiller. Entonces, ya adelantando un poquito de algo que se puede hacer, es potenciar el efecto del fluconazol con el Botukiller. Entonces, en una dosis de 100 a 500 miligramos en 100 mililitros de solución que vamos a utilizar para hacer la infusión. Y aquí en los casos de la respuesta inflamatoria exacerbada, entonces, en ese caso no vamos a tener un equilibrio entre el tránsito espermático al oviducto y el momento del principio y el final de la respuesta inflamatoria, lo que significa decir que antes que el espermatozoide llegue al oviducto, la respuesta inflamatoria va a matarlo. Vamos a tener la fagocitosis de esa célula antes que llegue. Eso va seguramente y obviamente interferir en las tasas de preñeces. Entonces tenemos que utilizar la preparación de ese útero para recibir el semen y también manejarlo después de la inseminación para prepararlo para recibir el embrión. Entonces tenemos espermatozoides o bacterias en el útero, activación del proceso inflamatorio, que son las interleucinas proinflamatorias, falla de contracción uterina con drenaje linfática comprometida, es especialmente en yeguas más viejas, que además de tener menos tono o menos fuerza de contracción uterina, tiene el útero pendular, es más difícil de limpiarse. Y ahí también con la edad vienen las fallas de producción de interleucinas antiinflamatorias y exceso de producción de interleucinas inflamatorias. Esa es la combinación para la inflamación post-inseminación en estas yeguas. Entonces, ¿en dónde podemos intervenir? ¿Qué podemos hacer? Preparar el útero para recibir el semen, tener cuidados pre-inseminación artificial, cuidados post-inseminación artificial, para ahí preparar el útero para recibir el embrión. Con eso podemos utilizar el Botukiller. El Botukiller
es un agente sanitizante intrauterino. Hay muchas maneras y muchos protocolos que los veterinarios terminan por desarrollar y que les quede mejor para el manejo que están acostumbrados. La manera como a mí me gusta utilizar el Botokiller es la cual yo tengo mejores resultados. Es de la siguiente manera. Cuando la yegua entra en calor, cuando empieza el calor, si hay líquido en el útero, yo lavo el útero, saco el líquido, hago la infusión de 2 botellas de Botokiller, o sea, 200 mililitros, y lo dejo ahí. Espero 48 horas y repito el proceso. Si hay líquido, saco el líquido, hago la infusión de 2 botellas más de Botokiller. Otra vez dejo por 48 horas y hago una tercera vez ese mismo procedimiento. O sea, si hay líquido, yo saco el líquido, hago la infusión de 2 botellas de Botokiller y lo dejo. Si ustedes quieren utilizar este ciclo de tratamiento para inseminar la yegua, después de la tercera aplicación de las 2 botellas de Botokiller, 24 horas después, es importantísimo lavar el útero para sacar cualquier residuo que haya de Botokiller en ese útero, porque es espermicida. Entonces, si vas a utilizar el ciclo de tratamiento para inseminar, 24 horas después de la tercera aplicación de 3 botellas de Botokiller, lavamos ese útero. Ahora, yo prefiero no utilizar el ciclo de tratamiento, utilizar el próximo ciclo, porque ahí de esa manera no hay riesgo de que haya residuo del Botokiller y yo dejo la última aplicación de Botokiller actuar por más tiempo. Ese es el protocolo que más me gusta a mí utilizar y con el cual tengo mejores resultados. ¿Y qué otras maneras podemos utilizar el Botokiller? Bueno, el protocolo de uso ya les dije, ya les expliqué cuál me gusta más. Y también podemos asociar antibióticos al Botokiller. Mucha gente me pregunta, ¿puedo asociar el antibiótico al Botokiller? Si tú elegiste utilizar el antibiótico intrauterino, sí puedes asociar, es hasta muy bueno que se asocie el antibiótico al Botokiller, porque una de las funciones del Botokiller es romper el biofilm y así, de esa manera, potenciar el efecto del antibiótico contra los agentes infecciosos. Igualmente también podemos utilizar con los antifúngicos, sea la Doc, nistatina. ahí Perdón, se perdió la imagen, Doc. ¿se perdió la imagen? Sí, como que está negra la diapositiva. Ahí está, Y listo. ahora, espérame, aquí ustedes pueden ver. Sí, 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 ahí ya se ve, Doc. Ok, avísame si hay algún problema. También igualmente podemos asociar antifúngicos intrauterinos. A mí me gusta mucho utilizar la nistatina. A mí me gusta utilizar la nistatina de la siguiente manera. Utilizar 500,000, elegir una nistatina con 500,000 unidades internacionales y agregar 10 mililitros de esa sustancia al Botokiller y hacer el tratamiento cada 24 horas por 5 a 7 días. También se puede utilizar la anfotericina B, pero el tema es que la anfotericina B es muy difícil de encontrar, pero la dosis son 100 a 200 miligramos, también en un tarro de Botokiller, 100 mililitros y también por 5 a 7 días. Y otras sustancias más que, por ejemplo, hay gente que le gusta agregar aún más acetilcisteína, que es un mucolítico. Entonces, en las yeguas que hay mucha producción de muco, hay gente que le gusta utilizar y agregar también más acetilcisteína para tener ese efecto mucolítico y potenciar el rompimiento del biofilm y la actuación de los agentes antimicrobianos. ¿Cómo podemos preparar el útero para recibir el semen? Uso de antiinflamatorios no esteroidales antes de la ovulación y de la inseminación. Hasta tenemos la posibilidad de utilizar drogas más modernas cuando utilizamos el flunixin y nafenilbutazona. Tenemos que parar de utilizarlo antes
de la ovulación, antes de inducir la ovulación, porque estos antiinflamatorios afectaban la respuesta de inducción de ovulación. Entonces, con eso no teníamos un buen efecto de control de la inflamación cuando inseminando. Utilizar lavado uterino con ringer lactato, siempre ringer lactato, porque otros tipos de suero pueden ser agresivos e irritantes al útero. Corticoides una hora antes de la inseminación también pueden ser utilizados para modular la inflamación. Entonces aquí todas las publicaciones que mostraban la interferencia del uso de antiinflamatorios no esteroidales en la ovulación de la yegua, ya cuando tenemos acá la última publicación que todavía no fue publicada, perdón, la última investigación que todavía no tiene los datos publicados que muestran que la dosis de 0.1 miligramos por kilo a 0.3 miligramos por kilo de firocoxib no interfieren en la respuesta de la ovulación y no interfieren no estimulan la formación de folículos hemorrágicos no ovulatorios. Por eso con el uso de esa droga podemos sí tener un excelente control de la inflamación sin afectar la respuesta de la ovulación. La recomendación la recomendación de uso del firocoxib es una aplicación en el momento de la inducción de la ovulación, o sea, cuando vamos a inducir, hacemos la primera aplicación. La segunda aplicación de 3 hasta 6 horas después de la inseminación. Entonces, primero en la inducción de la ovulación, después 3 a 6 horas después de la inseminación. Y una tercera aplicación 24 horas después de la inseminación. Con eso se logra controlar muchísimo la respuesta inflamatoria en estas yeguas. Y si vamos a utilizar, si fuera un proceso de transferencia de embrión, igualmente en la receptora podemos hacer una aplicación de firocoxib una hora antes de transferir el embrión, que es también para controlar la inflamación generada por la manipulación del cervix. También podemos hacer uso del corticosteroides. A mí personalmente no me gusta utilizar corticosteroides por los efectos tóxicos que traen de baja inmunidad. Si vamos a tratar de una yegua ya vieja, ya son más sensibles en el sistema inmunológico. Y además de eso, los corticoides pueden bajar los niveles de levotiroxina, de T4, por hasta una semana. Y eso afecta también directamente la ciclicidad de la yegua y el proceso de maduración. Entonces, se puede utilizar la dexametasona en 50 miligramos endovenosa o la prednisolona en la dosis de 0.1 miligramos por kilo. Si ustedes fueran a elegir un corticoide, yo recomendaría el uso de la prednisolona 2 días antes de la inseminación hasta 2 días después de la inseminación, entonces por 4 días. Y ya la dexametasona una hora antes de inseminar la yegua en una dosis única. Protocolo para obtener el plasma rico en plaquetas. Yo no me voy a aprofundar mucho en eso porque el doctor Hernán en la charla de él va a hablar muchísimo de eso. Pero por una simple obtención por punción de la vena yugular, utilizando sea un tubo con citrato de sodio o las bolsas esas de transfusión de sangre. Después vamos a centrifugar por 400 G en 10 minutos, sacar el sobrenadante, quedarnos con el suero, recentrifugar por 1000 G en 10 minutos y ahí sacamos el plasma rico en plaquetas que se queda en el fondo del tubo. Ahí vamos a sacar de aproximadamente 3 mililitros de plasma rico en plaquetas. La manera como a mí me gusta utilizar el plasma rico en plaquetas. Utilizar dosis de 20 a 40 mililitros. Hacer una aplicación en la inducción de la ovulación, otra 6 horas después de la inseminación y otra más 24 horas después de la inseminación. Ahora, si ustedes tienen que elegir un solo momento para hacer el uso del plasma rico en plaquetas en la yegua, yo elegiría las 6 horas después de la inseminación. Entonces, si no hay condición de hacer las 3 aplicaciones, si tengo que elegir una, elegiría las 6 horas después de la inseminación para hacerlo. Entonces, acá
una foto de cómo podemos obtener. También supremamente importante hacer las técnicas, utilizar las técnicas de corrección angulares de vulva, porque las fallas angulares de la vulva o la falla en la coaptación en el cierre de la vulva pueden traer neumovaginas y con eso contaminantes del aire o de las heces que van a salir del ano y van directamente para la vagina y el fondo de la vagina y obviamente para el útero cuando estamos en el estro. Entonces, hacer corrección, muchas veces, muchas causas de endometritis en esta yegua puede ser generada solamente por una mala angulación vulvar de esta yegua. Bueno, también supremamente importante en estos animales manejar el semen para las yeguas que ya tienen endometritis o tienen respuesta inflamatoria exacerbada, manejar de manera correcta el semen que vamos a utilizar para inseminarlas. Entonces, tenemos acá obedecer las reglas básicas de transporte con las dosis inseminantes adecuadas, utilizar el máximo posible extensores comerciales que además de traer más longevidad y calidad a estos espermatozoides, también hace un tratamiento antibiótico en ese eyaculado, porque puede que la contaminación venga del semen y no necesariamente sea algo de la yegua. Entonces, también mejorar la calidad de ese semen antes de hacer el envío, con técnicas como el uso del Equipure, el uso del Red Cushion, el uso del Sperm Filter, para procesar ese semen, concentrarlo, resuspenderlo y hacer la inseminación. Y hacer la inseminación siempre lo más próximo posible de la ovulación para no tener tanta respuesta inflamatoria. Y como ya les había dicho bien en el principio de la charla, utilizar la inseminación profunda siempre que posible, con el máximo, siempre acordando el máximo de 2.5 mililitros para hacer la inseminación. Aquí para que ustedes puedan ver cuál es la interferencia de sementales subfértiles en comparación con los fértiles en las yeguas. Entonces tenemos acá lavados. En los subfértiles tuvimos que hacer 112 lavados, el doble que en comparación con los fértiles para recuperación embrionaria. La recuperación embrionaria en porcentaje de los fértiles, 82%, adelante 52%, acordando que hicimos mucho más lavados utilizando los sementales subfértiles. Las tasas de preñeces casi que fueron las mismas a los 60 días, pero el resultado final de los sementales fértiles sí mucho superior a los subfértiles en porcentaje. Entonces, eso muestra el efecto de la calidad espermática y de un buen procesamiento espermático en la fertilidad de las yeguas. Y también podemos adoptar estrategias para ampliación del periodo de la temporada de reproducción, de la estación de monta, como llamamos en Brasil. Entonces, las receptoras en general siempre ciclan más tarde que las donantes o dejan de ciclar antes en comparación con las donantes. Tenemos entonces 4 a 6 ciclos más de las donantes en relación a las receptoras que son perdidos por no tener receptora o no tener algún recurso hormonal para utilizar esas receptoras que están sin funcionalidad reproductiva. Entonces, utilizar la luz artificial es demasiado importante para obtener las yeguas en el máximo de ciclicidad posible en la temporada de reproducción y también las yeguas que pueden ser utilizadas con protocolos hormonales exógenos. Entonces, utilizar la luz de manera correcta es importantísimo. La luz, el programa de luz, cuando ustedes empiecen a hacer, hay que tener 5 horas adicionales de luz. O sea, cuando llegamos a las 6 de la tarde, prendemos la luz y lo dejamos hasta las 11 de la noche. Y ya a las 11 de la noche tenemos que apagar las luces. No es un equívoco pensar que cuanto más tiempo de luz, mejor. No, es necesario también tener el efecto del oscuro para tener mejor lo que queremos de disminución de liberación de melatonina. Y lembrando que la luz es captada por el nervo óptico,
que está en los ojos. Entonces, en esa foto vemos un equívoco que puede interferir en la eficiencia de los programas de luz. Todas las yeguas mirando para abajo. Entonces, en ese caso, siempre que posible poner el alimento arriba para que las yeguas se queden mirando hacia arriba y ahí tenga un mejor efecto de captación de la luz por el nervio óptico que va a llevar la información a la glándula pineal y va a haber la disminución de liberación de melatonina. Y aquí los protocolos hormonales que se pueden utilizar. Acá arriba, en esa primera regla, tenemos el protocolo hormonal de yeguas acíclicas, yeguas que no están ciclantes. Entonces tenemos el día D-3, consideramos el día de la ovulación de la donante. Entonces, el día 1 del protocolo en la receptora, que es el D-3, es el día de la ovulación de la donante. Vamos a utilizar 1 mililitro de 17 beta estradiol, que es el mejor estrógeno para las yeguas, porque es el estrógeno que actúa con mayor potencia y por menos tiempo. Tiene un pico rápido, muy fuerte y baja rápido. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una buena limpieza uterina y una buena sensibilización de los receptores de progesterona. Entonces vamos a utilizar 1 centímetro de 17 beta estradiol en el primer día, 2 centímetros en el segundo día y 1 centímetro en el tercer día. Y ya en el D0, porque empezamos en el D-3, entonces, que son los 3 días de estrógeno, en el D0 empezamos a hacer un progestágeno, que puede ser el Outrenogest o la progesterona. El Outrenogest es mi droga de elección para empezar a hacer el protocolo. ¿Por qué? Si asciende el Outrenogest, si no viene embrión, esta yegua se queda bloqueada, con el ciclo bloqueada por la mitad del tiempo que la progesterona. En general, la progesterona bloquea la yegua por hasta 45 días, mientras el Outrenogest solamente bloquea la célula, la yegua alrededor de 20 días, o sea, menos de la mitad del tiempo que la progesterona. Y la ventana de transferencia va a ser del D3 hasta el D8, que es el tiempo de actuación necesaria por la progesterona intrauterina para tener una buena calidad uterina. Y el día ideal es el D5, ¿sí? Ahora podemos también utilizar el benzoato de estradiol en el caso de que ustedes no tengan el 17 beta. Y ahí hay muchos protocolos utilizando el benzoato de estradiol. Hay a quien le gusta utilizar 3 mililitros, 3 mililitros y 3 mililitros en los 3 días de estrógeno. Hay quien le gusta utilizar 5 mililitros, 3 mililitros y 2 mililitros. Y hay a quien le gusta utilizar, como es mi caso, 10 mililitros de benzoato estradiol solamente en el primer día de protocolo o en el D-3, y ahí cuento 2 días más hasta empezar la fase progestágena. Y ya esta línea de abajo es la línea para uso de yeguas cíclicas. Sí es posible utilizar protocolos hormonales exógenos en yeguas cíclicas. Hay muchos centros de reproducción en Brasil que utilizan en 100% de las receptoras cíclicas o no cíclicas el protocolo y que tienen mucho mejores tasas de preñez que sin la utilización de las hormonas. ¿Cuál es la importancia acá en ese caso? En comparación con el protocolo de yeguas, de uso de yeguas acíclicas, vamos a tener un día más de protocolo. Entonces, miren que acá tenemos el D-4. Entonces, el D-4 es el día de la ovulación de la donante, D-4. ¿Y cuál es la otra diferencia? En los 2 primeros días, además del estrógeno, vamos a hacer doble aplicación de prostaglandina. Vamos a utilizar el Dinoprost en doble aplicación. En la mañana vamos a hacer una dosis de 10 miligramos o 2 mililitros y en la tarde otra. El día siguiente lo mismo. 1 mililitro de 17 beta estradiol y la doble dosis en la mañana y en la tarde de prostaglandina. Y ya después 2 mililitros de 17 beta, 1 mililitro de 17 beta, la aplicación del estrógeno
perdón, de la progesterona, del progestágeno, que puede ser el Autonogest o la progesterona, y ahí después de 3 días ya empieza la ventana de transferencia que va hasta el D8, que es considerado lo ideal. Bueno, acá mira la comparación de uso del protocolo hormonal en yeguas en receptoras acíclicas y en receptoras cíclicas. Mira que las tasas de preñeces son prácticamente las mismas o son las mismas, no hay diferencia significativa. O sea que sí podemos utilizar el protocolo hormonal en yeguas también ciclantes y no solamente yeguas acíclicas. Eso ayuda muchísimo a mejorar las tasas de preñez. Bueno, eso es lo que yo tenía de información para ustedes hoy. Espero que de alguna manera haya contribuido para algo de que les ayuden en el proceso de ustedes. Acá están todos mis contactos. Acá está mi número de teléfono que trae WhatsApp. Entonces, a quien quiera agregarme y necesite algún tipo de ayuda con sementales, con yeguas, con muchísimo gusto en lo que me fue posible, les ayudo. Ahora, Juan, no sé si ustedes quieran hacer las preguntas, estoy a las órdenes. Sí, Doc, por ahí en el chat hay uno que si podría poner la imagen de los tubos para el plasma. Ok. Espérame, voy a compartir otra vez. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, duda, igual la puede dejar en el chat o activar el micrófono para hacerla directamente. Buenas noches, mi nombre es Daniela Huirne de Colombia. Llevo ya un tiempo utilizando el Botukiller. Ok. Yo tengo un centro de receptoras. eh, Manejo más o menos un promedio entre 60 y 70 receptoras. Yo recibo embriones de varias partes de Colombia. He tenido, desde que conocí el Botukiller, lo he usado en yeguas que han tenido problemas de endometritis. Me ha ido muy bien y lo estoy empezando a usar en las receptoras, porque me he dado cuenta que receptoras que, por ejemplo, quedan preñadas del embrión, pero me absorben. Al siguiente ciclo les he usado el Botukiller y ya reciben su embrión normal y lo mantienen en gestación. Entonces me parece un tema muy interesante que la gente conozca el buen uso del Botukiller, porque es una alternativa bastante eficaz en cuanto a la transferencia de embriones. Nosotros acá en Colombia estamos manejando mucho la transferencia de embriones, entonces, y estamos aprendiendo mucho sobre el tema también. Obviamente, en Brasil, pues yo digo que son los papás de la reproducción en este momento. Pero el Botukiller, y me gustó mucho esta charla porque yo no lo había asociado digamos, antibióticos o a la anistatina. Me parece muy Ajá. interesante. Doctor, pues yo sí voy a tomar su palabra en cuanto Ajá. a su teléfono, a su WhatsApp, porque sí me interesa mucho seguir manejando el tema del Botukiller. Muchas gracias por compartir. Doctora, ¿qué protocolo has utilizado en las receptoras? Pues ahorita nosotros acá donde yo vivo en Colombia llevamos 3 meses de lluvias intensas. Nosotros acá no somos estacionales. Ajá. Y la verdad es que sí me he dado cuenta que como hay baja luminosidad, hemos tenido problemas con los receptores en celos naturales. Ok. Entonces, aparentemente ovulan bien. Yo como manejo tanto este tema de recibir embriones externos, manejo mucho la técnica del Doppler en cuerpos lúteos de las receptoras Ok. para ver la viabilidad del cuerpo lúteo. Entonces, ahorita en este invierno en el que estamos, realmente estoy utilizando protocolos en todas, porque en las de celos naturales tuve muy baja tasa de preñez. Ok.
Y con los protocolos realmente nos ha funcionado bien. El protocolo que yo uso en las yeguas es obviamente muy parecido a los que usted nos acaba de decir, porque hay unas que no ciclan y hay otras que sí ciclan. Sí, Entonces, toca escoger el momento, pues, cuál de los dos utilizar. Pero sí he tenido muy buen resultado. Yo estoy utilizando el 17 beta estradiol de Botufarma, utilizo mucho producto de Botufarma. Ahorita estoy un poquito frenada con el Firovet porque no hay importación a Colombia en este momento de Firovet. Entonces, pues me ha tocado usar el Meloxicam, ok, porque pues es el menos tóxico para los folículos, ¿no? sí, Del Firovet. Y en algunos casos utilizo la dexametasona asociada con media dosis de prostaglandina, que me ok, ayuda mucho a la parte de drenaje linfático uterino. perfecto, Y otra cosa, en yeguas seniles también estoy utilizando un protocolo que es la histerelina para el momento, para inducir ovulación asociado a media dosis de prostaglandina. Y he encontrado que las yeguas a las 8 horas, entre 8 y 10 horas post aplicación, ya están ovulándose. qué excelente, es un excelente protocolo. Sí, he escuchado mucha gente que tiene éxito en esa asociación con prostaglandina. Muy buena, muy buena. Doctora, ¿en qué parte de Colombia estás? Yo estoy en el suroccidente de Colombia, en el Cauca, en Popayán. En el Cauca, ok. Yo Ajá. estoy en ese momento en Colombia, pero en Medellín. Ah, ok. Ok. Respecto a estas drogas, bueno, quería dar la noticia a los que son de México, que sacamos el registro de la Outrenogest, y incluso hicimos el lanzamiento en el Congreso de AMB en Monterrey. Lleva un tiempo para, aunque con el permiso y el registro de la Outrenogest, que podamos hacer la importación, pero creo que en un mes el máximo vamos a tener disponible el Outrenogest. La dosis son 5 centímetros cada 7 días y trae esa ventaja que les dije de no bloquear la yegua por más de 20 días. Y ya muy pronto también igual vamos a sacar, nos va a salir el registro de la progesterona de alargación como tal, que son 5 centímetros cada 7 días o 10 centímetros cada 14, y también el firocoxib, que es una droga que es de verdad, hubo un cambio de la realidad de nosotros con el uso del firocoxib, porque es una droga supremamente segura. Es la única que es ciclooxigenaje 2 selectivo. El meloxicam, que también igualmente es una droga segura, es ciclooxigenaje 2 preferencial, o sea, significa que aún así tiene algunos efectos secundarios que también pueden afectar la respuesta de inducción de ovulación. Entonces, igualmente como hacíamos con la fenilbutazón y el flunixin, recomendamos parar antes del uso de meloxicam, aunque tenga mucho menos efecto que la fenil y el flunixin, antes de inducir la ovulación, porque sí, aún así puede afectar. Doctor, una pregunta, ya que usted está acá en Colombia, en Medellín, el Altrenogest acá en Colombia todavía no se distribuye, ¿cierto? No, pero acá sacamos el registro de la progesterona. Es que es el tema de regulatorio en cada país es Sí, yo sé. complicado, es Yo uso la complicado. P4300. Sí, nosotros vamos, en un mes vamos a tener progesterona acá, Ok. en Colombia, esa de alargación. Ujú. ¿Alguna pregunta más? Un otro manejo que es muy interesante de yeguas que tienen respuesta inflamatoria exacerbada o endometritis es un manejo post-inseminación. Entonces, 2 horas después de inseminarmos una yegua con semen refrigerado o fresco, ya podemos lavar ese útero. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar esa técnica para disminuir el máximo posible de contacto de todos los agentes que generan la respuesta inflamatoria, que sean células espermáticas, diluyente, plasma seminal y toda la sopa esa que se queda en el útero solamente inflamando, sacar lo más rápido posible.
Y cuando hacemos el uso de semen congelado, ya 1 hora después de la inseminación ya podemos lavar el útero. O sea, quien llegó, llegó. Quien no llegó, ya no llega. Entonces es es un manejo muy importante para disminuir la respuesta inflamatoria. Después de ese primer lavado, 6 horas después, puedo hacer otro lavado más. Y hay a quien le guste hasta 24 horas después de la inseminación hacer un último lavado. Y en estos lavados, a mí me gusta utilizar un tipo de oxitocina que se llama carbetocina. La carbetocina, ella es, actúa por 3 veces más tiempo y con 2 veces más potencia que la oxitocina convencional. Entonces, si ustedes tienen disponible en el país de ustedes, recomendaría usarla. Si no tienen, puede utilizar la oxitocina normal para ayudar en la limpieza y drenaje de ese útero. Doctor, nosotros, pues yo acá, cuando veo que las yeguas están ya acercándose a la ovulación, o ya están con el folículo bastante dominante, más o menos de 30 milímetros, y hay edema 4 o edema patológico. Yo utilizo la oxitocina con el Firovet, o la oxitocina hasta 48 horas antes con el meloxicam. Yo el meloxicam nunca lo utilizo, pues como no tenemos Firovet en este momento, lo utilizo hasta 48 horas antes de, pero la oxitocina en ese lavado de retorno para desinflamar útero, me ha ido muy bien la oxitocina con el AINES. Ok, ok. Gracias por compartir. Muy bueno. Yo no sé si hay más preguntas. Yo no pude abrir el chat acá. Yo no sé si hay más preguntas. ¿Alguien me puede ayudar con eso? Sí, Doc, dice, en Colombia encontramos Previcox para mascotas de 57 y 227 miligramos. ¿Se podría usar? Sí se puede. Sí se puede. La dosis para tener 0,1 miligramos por kilo son 50, es un cuarto de la cápsula es utilizada para perros. Mire que la concentración de filocoxib necesaria para los caballos es mucho, es 4 veces menos que la que utilizamos para perros. Entonces sí se puede utilizar. Pero en Colombia, yo después averiguo bien la información para quien es de Colombia. Creo que en aproximadamente 60 días vamos a tener el filocoxib oral, la jeringa, la pasta, disponible otra vez. Entonces, también les va a ayudar mucho en ese proceso de la seguridad de suministración porque es oral, la eficiencia del filocoxib y sin tener que estar como cortando las cápsulas esas de Previcox. Doctor, una pregunta. Yo el Firovet que utilizo o que he utilizado desde que lo conocí es en pasta, el oral. Ok. ¿A qué dosis más o menos recomienda del oral para desinflamar útero? La jeringa esa es graduada con dosis de adulto y dosis de potro. Entonces, siempre puedes utilizar la dosis que está recomendada para animales adultos, Ok, sin preocupación porque es una droga supremamente segura, entonces no necesita preocuparse, solamente utilizar la dosis de adulto, perfecto. Muchas gracias. con mucho gusto. Doc, hola, una pregunta. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. A ver, es que tengo una yegua que no es una yegua vieja, o sea, realmente no, es una yegua joven, o sea, pues aparentemente cicla normal porque pues apenas la empecé a seguir hace poquito. Y bueno, cuando le iba a servir, le puse el inductor el viernes a las 5 de la mañana y el domingo que fui como a revisar la ovulación, me tocó ir pues muy tarde, pero igual pues ya era hora de que hubiera ovulado y llegué y no había ovulado. Entonces le puse Deslorelin. Entonces la yegua pues no me respondió al Deslorelin, ya llevaba 60 horas de inyectada y nada. ¿Tú qué me recomiendas ahí? ¿De pronto usar doble inductor o cambiar de inductor o utilizar como dos inductores que actúen en receptores diferentes o qué me recomiendas? La verdad, los factores que afectan la respuesta de la inducción de ovulación
pueden ser muchos, muchos, y no necesariamente la droga que fue utilizada. O sea, si tú estás utilizando una droga que tiene buen origen, buen control de producción, no, muy probable no es la droga. Eh, Hay que mirar si el momento de la inducción hay muchos cambios. O sea, la regla esa de siempre inducir con 35 milímetros no puede ser llevada para todos los animales. El factor primordial para elegir el momento de la inducción es el edema. Entonces, yo ya tuve yeguas que, claro, que escapan de la curva de normalidad, pero yeguas que ovulaban con folículos de 28 milímetros y me mataba de la rabia porque yo perdía la ovulación siempre. Entonces, hay que adecuarse para cada yegua cuál es el momento ideal. Entonces, siempre con un tamaño de folículo que puede estar en promedio de 33 a 36 milímetros, pero con un edema 3, para garantizar que estas yeguas ovulen dentro de un rango ideal que es de 36 hasta 48 horas después de la inducción. Cuando nosotros utilizamos o el GnRH o el HCG para inducir, las yeguas tienen que ovular de 36 a 48 horas después de la inducción, con por ahí casi 90% de las yeguas ovulando a las 40 horas después de la inducción de la ovulación. Ese es el tema del momento de la inducción. Pero si esta yegua, por alguna razón, después de la inducción, ha pasado por un factor de estrés, puede también interferir en la respuesta de inducción. Sea porque le cambiaron de lote, sea porque empezó a llover, la temperatura bajó muchísimo, todo eso puede afectar la respuesta de inducción. Entonces, ese sería el segundo punto. Factores de estrés también afectan la respuesta de inducción, aún no sea un animal viejo. Recuerden que yo les dije, los caballos por sí en general ya son muy susceptibles a factores de estrés. Las yeguas viejas aún más, pero yeguas jóvenes también pueden tener afectado la respuesta de ovulación por el estrés. Y un tercer punto, no dejar jamás estos inductores de ovulación en el carro, porque son peptidios, las moléculas de GnRH son peptidios y como tal desnaturan. Entonces no es que dejé el tarrito un día en el carro en un día caliente, que puede llegar tranquilamente. En Colombia también hay zonas muy calientes, 55, 60 grados dentro del carro. No es porque dejaste un día ya que en el día siguiente se perdió totalmente el efecto de la medicación, pero con el tiempo de exposición por muchos días a mucho calor, se puede desnaturar estas moléculas y de a poquitos ir perdiendo porcentaje de eficiencia del inductor. Entonces también es un cuidado que yo les recomiendo siempre tener. Doc, pero entonces, por ejemplo, en el siguiente ciclo de la yegua, tú usarías otra vez el deslorelín. Sí, sí. Ah, Y ok. un otro tema también importante, doctora. Eh, en general, los dos primeros ciclos de las yeguas o los dos últimos ciclos de las yeguas son ciclos en que no hay una producción tan alta de LH. Entonces, ¿cómo es que funciona el GnRH? Mientras el HCG actúa directamente en el folículo para inducir la ovulación, el GnRH hace una inducción indirecta. O sea, actúa en la hipófisis y estimula la hipófisis a hacer la liberación de FSH y LH. Y en ese caso, para inducir la ovulación, necesitamos una gran cantidad de LH, que si no hay buenas reservas o grandes reservas de LH, no va a ser suficiente para inducir la ovulación. Entonces, ¿cuál es la recomendación en estos casos? En los dos primeros ciclos de la yegua, en la temporada de reproducción o en los dos últimos ciclos de la yegua, utilizar el doble de la dosis de GnRH. Ahí tú puedes decir, mira, pero en Colombia no tenemos temporada de reproducción. Las yeguas ciclan todo el año. Sí, es verdad, pero hay periodos como ese que estaba hablando la doctora Daniela, en que hay un invierno en que llueve mucho, que hay yeguas que pueden regresar a estar en periodo de transición. Eso debe ser interpretado como si fuera un momento en que la yegua regresa del anestro al periodo de ciclicidad. Ese periodo post-transición
podemos considerar como si fuera el primer y el segundo ciclo de una yegua en un país que hay temporada de reproducción. Yo no sé si me hago entender, si soy claro respecto a eso. Entonces, una yegua está ciclante, ella regresa a transición por cualquier razón que sea. Los dos primeros ciclos después de esa transición consideramos como si fuera una yegua regresando al periodo de anestro, al periodo de ciclicidad. Igualmente utilizamos la doble dosis de deslorelina. Pero yo no cambiaría de droga. Yo creo que puede ser por otros factores. De pronto cambiaría de tarro. ¿Tú has inducido otras yeguas con ese tarro o solamente esa? Sí, o sea, esa la hice esa la induje hace 8 días y ayer induje la otra y sí me hubo lo normal. Entonces ya No, de ahí antier, antier, descartamos antier. el medicamento. Entonces ya de Doctor, ahí, doctor, perdón. respecto a lo que dice la doctora, ¿qué tan, a mí me ha pasado con yeguas seniles, a veces esos casos y por eso empecé con ellas a utilizar la histerelina asociada con la media dosis de prostaglandina, F2 Ok, alfa. Otro factor que me ha ayudado mucho es el flushing de minerales. Para, oral. no, yo, pues oral o inyectado, el flushing de minerales. Acá en Colombia, pues a mí me ha ido muy bien con uno que se llama Overcel. Ujú. Incluso cuando he empezado a detectar folículos HAF, hemorrágicos anovulatorios en etapa temprana, he logrado sacarlos adelante y que no se conviertan en anovulatorios. Ok, Pero el flushing perfecto. de minerales, sobre todo en estos climas como están de locos acá, el flushing de minerales ha ayudado mucho a las ovulaciones también. Sí, sí, perfecto. Sí, sí me ibas a decir algo, doctora Salomé? No, que muchas gracias. Y iba a preguntarles dónde consiguen el Botukiller, ¿cómo es? Sí, el Botukiller, ¿cómo es que En se llama? Colombia. Pues sí, en Medellín, yo estoy en Medellín y la verdad no sabría Ah, dónde conseguirlo. ¿tú has grabado mi número de teléfono? Sí, ya lo grabé. Ok, después puedes escribirme un mensaje, yo te paso el teléfono del distribuidor en Antioquia. Ah, bueno, listo, gracias. Con mucho gusto. Sí, el Gracias. factor, con mucho gusto, doctora. Bueno, el primer punto es que la histrelina es 2 veces más potente que la deslorelina en la inducción de la ovulación. Entonces, los dos son GnRH, pero la molécula de histrelina es mucho más fuerte que la deslorelina. Entonces, hace sentido que también ayude a ovular más fácil que la deslorelina. Y los macro y micro minerales, sí, sin duda ninguna, están muy involucrados con todos los sistemas, todo el funcionamiento del organismo y no es diferente con el sistema reproductivo. Entonces, hacer esta suplementación mineral también es fundamental y utilizar sal mineral es fundamental. Y sal mineral como tal, hay compañías muy serias y muy buenas que producen sal mineral en Colombia y en México y que son específicos para caballos y que hay que ser utilizado. Olvídense en eso que es de moda de sal de Himalaya. Sal de Himalaya no sirve para nada en respecto a reposición mineral en los caballos. Hay que utilizar el sal mineral que es preparado específicamente para eso. Muchas gracias, Doc. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta más? Juan, creo que eso es todo. Juan, Ahí va, doctor, creo ya que tengo un continuamos. problema. Me dio internet. Creo que por ahí había otra en el chat que decía si un embrión que sale de una donadora con endometritis puede contaminar a la receptora. Sí puede, sí puede. Por eso es demasiado importante el proceso de lavar muy bien ese embrión, utilizar buenos productos para limpiar ese embrión antes de hacer la transferencia, porque sí puede cargar contaminación a las receptoras.
Por ahí otra, con respecto al Botukiller, que si hay algún antibiótico que no se recomiende usar con el, o sea, junto con el No, si es para infusión uterina, solamente siendo un antibiótico que es específico para infusión uterina, y ahí tenemos muchos, hay gentamicina, Ceptiofur, hay algunos. No hay problema, el Botukiller es neutro y no reacciona con las moléculas antibióticas. Ok, ok. Y una última dice, ¿recomienda el uso de ácido acético para endometritis fúngica? Sí, sí, hay mucha gente. Yo no tengo mucha experiencia con el ácido acético, pero hay mucha gente que lo usa y le encanta el efecto. Y tiene un excelente efecto antifúngico. Sí puede ser utilizado el ácido acético para estos tratamientos, incluso para bacterianos también. Doc, una pregunta, ¿el uso del DMSO, a qué dosis lo usa usted en infusión? Yo ya no más utilizo el DMSO, incluso porque el propio Botukiller trae DMSO. Entonces, cuando yo empecé a utilizar el Botukiller, yo no más utilicé el DMSO. Ok, ok, muchas gracias. Mucho. Ahorita tengo el caso de una yegua, de una receptora, que se le implantaron 3 embriones, no pegaron, le hice cultivo para bacterias y para hongos, el de hongos salió negativo, el de bacterias salió positivo y el antibiótico más sensible al que salió la bacteria fue la gentamicina. Ok. ¿Qué dosis de gentamicina debo usar asociada con el botukiller ahí? ¿O cuál le recomienda usted? Yo utilizaría 50 miligramos total. 50 miligramos total. Listo. Y el DMSO, tú puedes utilizar el DMSO 50 mililitros de DMSO, el puro, en 1 litro. Ajá. Si vas a utilizar el DMSO, puedes utilizarlo de esa manera. Entonces, 50 de gentamicina, 50 miligramos en total, se lo adiciona al botukiller. Sí, sí. Y Y hago es, im- el protocolo normal del botukiller con sí, esa ese que yo infusión. recomendé. Sí, Ok. sí, señor. Ajá. Y es muy Listo. importante después de hacer la infusión, sea del Botukiller, sea de DMSO, sea de lo que vas a utilizar del antibiótico, que se haga un masaje para que todo eso pueda pasar por todo el útero, especialmente en las yeguas más viejas, que tienen la tendencia de que Ujú. todo que vamos a poner dentro de ese útero va a estar para abajo, ¿no? Porque el útero es pendular. Entonces, para garantizar que vamos a tener una cobertura de estos agentes antimicrobianos en todo el útero, hay que hacer un masaje también uterino. Y cuidado con los reflujos. Cuando fuera a utilizar los antibióticos, mucho cuidado para no haber reflujo a la vagina. Correcto. Gracias. Con mucho gusto. Vamos con una última pregunta, Doc, por el tiempo. ¿Qué opinas sobre el ozono en endometritis? No, yo puedo quedarme acá hasta mañana, yo no me importa. Eh, yo he tenido muy buena experiencia con el ozono. Si hay dos cosas que yo tengo muy buena experiencia con el ozono. Como agente antimicrobiano, sea él para cualquier cosa que sea, y no es diferente para la endometritis fúngica o bacteriana, o para cicatrización. Entonces, sí, recomiendo, sí funciona muy bien, si bien utilizado. Ok, ok, perfecto, mi Doc. Pues bueno, muchas gracias, Doc. Muchas gracias a todos. Por ahí quedaron como dos preguntas que igual por ahí les mandé un formulario al grupo. Ahí en ese formulario van a encontrar igual algunos tratamientos relacionados al tema, con dosis, de fungicidas, antibióticos para complementar. Cualquier duda, igual como quiera, por ahí está atento el doctor Daniel. Igual el doctor Marcelo por ahí creo que pasó sus datos y no ahorita los envío. Y pues bueno, doctor, un gusto como siempre escucharlo. Muchas gracias.
por compartir su experiencia, igual a todos los participantes que estuvieron aquí conectados. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Por ahí el día sábado continuamos con el webinar. Muchas gracias, doctor. Pasen muy buenas noches. Muchas gracias, feliz noche a todos. Gracias otra vez más por la invitación y es siempre un gusto muy grande estar con ustedes.